Más allá de que esta temporada, y no solamente esto, sino el presente más reciente de estas instituciones no es el más halagador ni el más inspirador, tanto en números como en estadísticas, resultados, inclusive en clásicos, la situación de que volvemos a tener una final europea con dos equipos de la Premier League, con dos equipos ingleses y dos equipos que justamente conforman este gran periplo, esta gran participación del famoso Big Six. De un lado tenemos al Tottenham Hotspur, del otro lado tenemos al Manchester United, que han jugado un total de 205 partidos totales, uno en Community Shield, 16 en FA Cup, 9 en Carabao Cup y 168 en Premier League. Nada más de eso estamos hablando, de un gran sinodal, de un gran partido, en donde el Manchester United tiene 96 partidos a su favor, 52 empates por 57 del Tottenham Hotspur. Por supuesto que este gran partido, que estos dos grandes equipos tienen un folclore importantísimo, no solamente a nivel Inglaterra, sino que también a nivel Europa. Si bien nosotros sabemos que se han jugado dos títulos estos dos equipos a nivel nacional, en el 67-68 con esa Community Shield, donde ambos la terminan ganando, donde el United de Charlton y Lau, por supuesto, hicieron anotaciones, y del otro lado, los inmortales Pat Jennings, Frank Saul y Robertson, los que hicieron las anotaciones para el conjunto del Tottenham Hotspur. Además, la más reciente en el 2008-2009, donde la EFL Cup, el Manchester United la ganó en los penaltis. Por supuesto que ha habido goleadas, por supuesto que ha habido grandes momentos, grandes hazañas, grandes jugadores, grandes resultados entre estos dos equipos, y que hoy converge esta situación en donde ambos equipos pues justamente les fue muy mal en la Premier League, pero que a diferencia de la Premier League, el antónimo totalmente fue la Europa League, en donde tanto los Spurs como los Red Devils hicieron partidos y grandes partidazos. Queridos amigos, espero que se la pasen de maravilla en este video. Empecemos con el análisis rumbo a la final de la Europa League. Primero hay que empezar a hablar del Manchester United y de una campaña deplorable en donde suma 18 derrotas, 10 victorias y 9 empates, ya solamente le queda una jornada. Si bien no descendió, estuvo en posesión y en oportunidad de haber descendido, sin embargo literalmente se salvó por detalles y porque hubo otros equipos más malos que el Manchester United. Pero la realidad es que este equipo no debe de estar en esta posición. Se conjugan varios factores por los cuales, no solo en la Premier League, sino en las competencias locales, la FA Cup y la propia situación de la Carabao Cup, termina siendo un equipo que no despuntó del todo bien. No fue un equipo soberbio, hubo decisiones, hubo circunstancias, hubo situaciones las cuales aquejaron al conjunto del Manchester United, que no es justificación porque ya sabemos los niveles de gestión deportiva que la presidencia y que los dueños en las últimas temporadas han manejado con el equipo de los Red Devils, un equipo que está tirado de cabeza totalmente. Se te va Erik ten Hag al principio de la temporada con números no malos, pero ya había una efervescencia, un contexto atrás, y que en las principales jornadas, en las primeras jornadas no empezaste con el pie derecho, al contrario, empezaste muy mal, más allá de ese partido que tuviste contra el Southampton, de ahí en fuera el conjunto del Manchester United, y no solamente al principio de la temporada, y nada más hablar de Erik ten Hag, sino en general en la temporada regular, no pudiste competir contra las promesas, contra los equipos que en esta temporada se comportaron como un equipo ilusión, como el Caballo Negro. Estoy hablando de la situación del Newcastle United, estoy hablando del Aston Villa, estoy hablando de esos equipos que quizá por cuestión histórica y por cuestión de competitividad algo tenía que sacar el Manchester United. Ahora, por otra parte, contra los grandes, contra los City, contra el propio equipo del Arsenal, contra el Liverpool, contra el Chelsea, contra el Tottenham Hotspur. Ya estaremos hablando de cómo le fue contra el Tottenham Hotspur, pero contra estos equipos fuertes, potentes, dinámicos, obviamente sabías que ibas a perder, más allá de ese partido que aligeró, que alivianó. Hubo 3 partidos que quizá alivianaron perezas y asperezas, inclusive el empate contra el Chelsea, el empate contra el Arsenal y la victoria en extremis contra el Manchester City. Creo que de alguna forma
trataron de nivelar las aguas del barco, pero de ahí en fuera en la Premier League tuviste una temporada catastrófica, es decir, contra equipos como el Ipswich Town, como el Everton, contra el Leicester City, contra el Nottingham Forest. Nunca pudiste ponerte arriba. Wolverhampton, Bournemouth, Fulham y obviamente los que ya mencionamos, ¿no? Los Newcastle United, que ahorita tienen una temporada importante, contra el Aston Villa, que también han tenido una temporada dentro de lo que cabe de regular a bien, ¿sí? Y el Manchester United se quedó muy lejos de. Ahora, no solamente vayamos al aspecto de la Premier League, en donde ya vuelvo y repito, perdiste 18 partidos, empataste 9 y apenas pudiste ganar 10 partidos. Y además, en los últimos 5 enfrentamientos lleva solamente un punto, un empate contra el Bournemouth. De ahí en fuera perdiste contra el Wolverhampton, contra el equipo de las abejas, que es la escuadra del Brentford, perdiste contra el West Ham United, perdiste contra el Chelsea, te queda el Aston Villa, que de verdad creo que puede perder el conjunto del Manchester United y no sería raro que perdiera. Ahora, en cuestión de las copas, a ver, en la EFL Carabao Cup empezaste muy bien, le ganaste a Leicester City, le ganaste además a otro equipo al Barnsley, que es otro de los equipos históricos, pero que ahorita está militando lejos de lo que debería pertenecer y que obviamente esta goleada pues era lo mínimo que podías hacer. Te saca el Tottenham Hotspur en esta campaña. Y después la situación, ya no nada más eso, sino de la FA Cup. Una FA Cup que al principio parecía que podías luchar, pelear por hacerte de esta competencia. Sacaste al Arsenal, una vez más vuelves a ganarle al conjunto de los Foxes, del conjunto de Leicester City, y luego el Fulham en penales, en donde no se te vio absolutamente ganas, donde todo lo llevaste justamente a eso, a la vía de los penales. En cada una de las competencias locales todo lo llevaste a in extremis, al tiempo extra, a ver qué podías hacer. Sí, en los penales podías tener la oportunidad de avanzar. Eso pasó en la Carabao Cup y eso te termina devastando en la FA Cup, en donde te sales eliminado, y encima de eso, para engrandecer el momento tan mediocre que tiene el Manchester United, pues en la Premier League no pudiste hacer absolutamente nada. Ahora analicemos la contraparte, que es la Europa League. El conjunto del Manchester United en la actual campaña en la Premier League recibió 54 goles y anotó poco más de 40 goles. Es decir, si hay una diferencia importante entre los goles y entre lo que te terminan generando. Además de que ya sabemos las circunstancias y lo que se viene diciendo desde el principio del video. Pero en la Europa League es un cambio radical, es un cambio abismal. Pueden intervenir distintas circunstancias, pueden intervenir distintos elementos que se pueden hacer apropiados para que el Manchester United esté en la siguiente ronda, todo empezando por la temporada regular, pero lo que convirtió el conjunto de los Red Devils en la temporada regular es importante de mencionar. Un equipo que no perdió, ganó 9 partidos, empató 5, te generó 18 puntos, solo por debajo de sus homónimos, que el conjunto del Athletic Club de Bilbao en segundo lugar con 19 y la Lazio con 19 puntos igual. Entonces, al no perder partidos y al tener los resultados que tuviste, además de generar nada más y nada menos que 35 anotaciones y solamente te clavaron 18 goles. Entonces estás hablando de una circunstancia que cabe y respecta tanto en defensiva como en ofensiva, como en dinámica, como en estilo de juego y todo pues justamente con esta campaña. A ver, en la temporada regular el conjunto del Manchester United ya sabemos lo que ha pasado en los últimos enfrentamientos, en los de la ronda de eliminatoria, pero a ver, empezaste mal con los empates contra el Twente, contra el Oporto y contra el Fenerbahce, en donde pese a que empataste, pues las cosas ya no estaban bien, porque inclusive se estaban combinando con las situaciones que estaban pasando en la Premier League. Luego se viene una racha de victorias importantes, se viene una racha de múltiples victorias. Le ganas al PAOK Tesalónica de Grecia, luego le ganas al Bodo Glimt, le ganas al Victoria Pleasant como visitante, luego le ganas al Rangers de Escocia, que es un equipo histórico también y que también en ese advenimiento tiene una de las aficiones más pesadas que hay y más peligrosas, y luego le terminas ganando al conjunto de Rumania, al FCSB en Rumania.
Entonces le ganas por una diferencia de 2 goles. Posterior a ello, bueno, llega la ronda de octavos de final, en donde sin complicaciones y sin problema alguno le pasas a la Real Sociedad por encima. En el partido de ida fue complicado, 1-1, pero en la vuelta lo solucionaste todo con 4-1, en un partido donde se esperaba que fuera un poco más compleja la situación, y a final de cuentas supiste cómo enmendar, y esto estoy diciendo por parte de Amorim, supo cómo enmendar esas equivocaciones, supo y entendió que esta era su única oportunidad y su ultimísima oportunidad para que el Manchester United destacara. Pasas por la Real Sociedad y luego vas contra el Olympique de Lyon en un partido de ida sensacional, en donde termina acabando 2-2 en un Olympique de Lyon que, entendámoslo así, es un equipo que está viviendo entre el presente, entre el pasado, entre lo que hace y lo que no hace en cuanto a la Ligue 1, una Ligue 1 que ya sabemos quién es el equipo que determina, quién es el equipo que manda, y que hay otra cantidad de equipos que después se pelean en el segundo lugar y tercer lugar, y que dentro de esos equipos se encuentra el Olympique de Lyon a veces, porque cuando no le alcanza, pues termina por aspirar justamente a tratar de sacar la cara, a tratar de sacar el pecho en otras competencias como lo es la Europa League. El partido de ida quedó sensacional, y luego el partido de vuelta, un partido de vuelta donde sacaron el corazón, sacaron el espíritu, sacaron la sangre, sacaron la herencia deportiva a los jugadores del conjunto del United, y eso que jugaron, aprovecharon la situación de jugar con un hombre de menos y aún así te anotaron 4 anotaciones, ¿no? Es decir, 4 goles te hizo el conjunto del Olympique de Lyon en el partido de vuelta, pero el Manchester United, a final de cuentas, después de eso, sabía que se iba a romper eventualmente esa brecha de tener un jugador de más. Lo aprovechó el United, y con un Harry Maguire, además de un Bruno Fernández, junto con un propio Casemiro, que se comportó como hace mucho tiempo no lo veíamos, termina resurgiendo el conjunto del Manchester United, ¿no? Un gran partido, una gran exhibición en cuartos de final, en donde termina siendo un resultado de 7-6, y eso que no estamos hablando en términos de penales. En las semifinales, bueno, un paseo totalmente el conjunto del United. Se conjugaron los aspectos de que en el partido de ida hubo una expulsión por parte del conjunto del Athletic Club de Bilbao, de Dani Vivian, y de ahí en fuera Casemiro, Bruno Fernández manteniendo su estilo, manteniendo su forma, y encima de eso otra vez Amorim entiende que debe de aprovechar la superioridad de un hombre. Para el partido de vuelta ya estaba muy complicado, estaba muy jodido que el equipo de los Leones pudiese hacer algo diferente, eran 3 goles de desventaja los que tenían, pese a que Mikel termina haciendo la primera anotación en el 31, hicieron los cambios, mejor dicho, hizo los cambios Amorim. Mason Mount comanda retener el partido, Casemiro, Højlund y otra vez Mason Mount, que está regresando a ese jugador que fue en el Chelsea, que en algún momento inspiró justamente en el equipo de los Tres Leones, es decir, en la selección de Inglaterra. Entonces este ha sido el camino del conjunto del Manchester United. Como lo podemos ver, ha aprovechado lo que ha tenido que aprovechar durante la temporada de la Europa League. Un equipo que no perdió, un equipo que por momentos parecía que no encontraba la brújula, que no encontraba los pergaminos, tanto por los jugadores como por el propio Rubén Amorim, y todo en conjunto de la desconfianza, la inaptitud, la poca capacidad y calidad que tienen los gerentes para tomar decisiones. Pero hubo algo que sobresalió, y justamente en esta fase final, por parte de los jugadores, que fue el carácter, que fue la esencia, que fue el espíritu, y que es el saber en dónde estás parado, que estás parado en un equipo histórico completamente, y que su exigencia no debe de estar peleando por la Europa League. Evidentemente que no hay que minimizar esta competencia en lo absoluto, pero el Manchester United es para que esté peleando dentro de los primeros 4 lugares, que esté peleando por los torneos locales, y también que esté peleando obviamente por la Champions League. Ahora, terminas avanzando por 2 favoritos como el Lyon, y también la situación del Athletic Club de Bilbao, le ganas muy bien al conjunto de la Real Sociedad, pero ahora viene el tema complicado, que es el Tottenham Hotspur, y que estaremos hablando a continuación. Un equipo del Tottenham Hotspur que se cayó a pedazos, ni siquiera siendo la mitad de la campaña. Un equipo del Tottenham Hotspur que cuando parecía que podía
ser contendiente fiable y viable para la Premier League y que por ahí podría hacerse de un título, ya sea de la FA Cup o de la Carabao Cup. Lo que te termina pasando es lo mismo de toda la historia del Tottenham Hotspur, un equipo que se cae a mitad de campaña cuando las cosas las estaba haciendo bien o cuando las cosas las estaba haciendo mal, y a final de cuentas termina metiéndole el acelerador y pasa cualquier cosa, ¿no? Con el Tottenham Hotspur. Una vez más, ahora yo creo que sí es gran parte la responsabilidad del estratega australiano Postecoglou. Creo que el Tottenham Hotspur merecía más. Sí, a ver, más allá de que tiene números muy parejos en la actual campaña, muy parejos en cuestión de anotaciones y de goles recibidos, estamos hablando de que es un equipo que tiene una diferencia de 2 goles. Lleva 63 goles anotados por, por 61 goles que te han anotado, ¿no? O sea, cualquier cosa puede suceder a final de cuentas, y vienes de los últimos 5 partidos, cosa similar con el Manchester United, solamente un empate, pero el cómo has perdido. Aston Villa te ganó 2-0, Crystal Palace te ganó 2-0, la situación de el Liverpool que te mete 5 goles por 1 y que la posterioridad se termina convirtiendo gracias a ese resultado en campeón de la Premier League, la derrota contra el Nottingham Forest, otro de los equipos que ahorita ha inspirado totalmente en la Premier League. Empezaste muy bien, a ver, el Tottenham Hotspur empezó muy bien. Venció al Everton con goleada, si bien acá las esperanzas se derrumbaron un poco por las 2 derrotas consecutivas contra Newcastle United y contra el Arsenal por la mínima, pero después otra vez volviste a una senda de resultados, una senda de dinámica, una senda en donde pese que podías tener el resultado, podías vencer o el resultado no se te daba. Por ejemplo, el caso del Brighton, en donde te termina ganando después de que tú ganas y goleas y gustas contra el Brentford y contra el Manchester United. Y fue un equipo que parecía una montaña rusa. Esto les estoy diciendo hasta básicamente la jornada que le ganan al Manchester City, que fue la jornada 12. Después de la jornada 12, en donde sabíamos que iba a ser un equipo, o que nos estaba presentando para ese entonces, de la jornada 1 a la jornada 12, ser un equipo de altibajos, ser un equipo que a veces te sorprendía, otras veces no te sorprendía, unas veces te jugaba bien, unas veces te jugaba mal, unas veces encontraba la victoria, otras veces encontraba la derrota, increíblemente, pero después de ahí, de la jornada 13 a lo que estamos viendo ahorita, es una diferencia sensacional. Más allá de la anotación, o mejor dicho, de la goleada que le hiciste al Southampton, eso no quiere decir absolutamente nada cuando pierdes contra el Bournemouth, cuando pierdes contra el Tottenham Hotspur, cuando pierdes y por goleada contra el Liverpool. En esta campaña perdiste 2 veces por goleada contra la escuadra de Liverpool, dicho sea de paso, cuando no puedes en 3 jornadas, inclusive en 4 jornadas, sacar resultados porque el Leicester, el Everton, el Arsenal y el Newcastle te golean, te ganan y te ganan por diferencia de un gol inclusive. Después, a ver, ya estaremos hablando de la situación que pasó contra el Manchester United en esta campaña, porque vaya que es importante tocarla. Pero de allí en fuera, a ver, el conjunto del Tottenham se vino cayendo, se vino derrumbando, se vino desmoronando. La jornada 27 a la actualidad es un equipo que no ha encontrado frontera, es un equipo que solamente ha encontrado una victoria desde ese entonces, solamente una victoria que fue contra el Southampton, que vuelvo y repito, sí, ganar contra esa clase de equipos es importante, pero ¿qué pasa contra el Wolverhampton? ¿Qué pasa contra la escuadra del Chelsea? ¿Qué pasa contra la escuadra del Bournemouth? ¿Qué pasa contra la escuadra del Fulham? En donde aprovecharon esas circunstancias, aprovecharon esos momentos, que tampoco es como que el Bournemouth y el Fulham estén aspirando a algo más que estar a mitad de la tabla y por ahí rondando la posibilidad de una Conference League. Pero, a ver, hoy en día el Tottenham Hotspur tenía una oportunidad importantísima y valiosísima. ¿Por qué? Porque tiene una plantilla interesantísima, en donde les aseguro que 2 o 3 jugadores van a terminar saliendo del club. No sé si por la situación de las decisiones que obviamente repercutan del entrenador o del propio club, pero lo que es una realidad es que van a ser las arcas más grandes para el conjunto de los Spurs. Ahora, esto es en función de la Premier League, en función de las competencias. Increíblemente se te termina yendo la FA Cup en primera ronda contra el Aston Villa, bueno, en segunda ronda mejor dicho, un partido que lo podías ganar, un partido que por equivocaciones, que por errores puntuales lo terminas perdiendo, y que encima de eso maximizas la narrativa del Aston Villa en la presente campaña. Esto en la FA Cup. Ahora en la Carabao Cup llegaste hasta extremos en donde se podía presupuestar que
se hacía interesante la propuesta del conjunto del Tottenham Hotspur. Echaste al Manchester City, echaste al Manchester United, terminas ganándole a otro equipo histórico que sigue viviendo del pasado y que está en las cenizas como el Converty City, perdón, y luego el Liverpool una vez más te pinta la cara y te golea en el partido de vuelta tras tú tener la oportunidad en el partido de ida con la mínima, ¿no? El partido en global quedó 4 goles por 1 y otra vez el Liverpool en esta campaña te golea. Ya no nada más está la situación de que si te golea el Liverpool y de que si no puedes contra el Arsenal, no. Se te desmoronó totalmente la campaña en la parte local, ¿no? Y vuelvo y repito, Postecoglou creo que tiene una gran responsabilidad de estos resultados que ultimaron la oportunidad de que el Tottenham Hotspur desde la jornada 12 hasta esta jornada pudiese competir de más. Son muy pocos los partidos que ha ganado de la jornada 12 a estas fechas y eso ha maximizado y ha incrementado que en lo personal, pase lo que pase en esta final, creo que Postecoglou se tiene que ir. ¿Por qué? Porque realmente puedes ganar la Europa League, pero fue una campaña totalmente timorata, totalmente desvanecida, se rompió con esa irrupción, sí de lesiones, sí de algunas situaciones elementales en un equipo, pero la idea de juego se te fue desvaneciendo poco a poco y no solo la idea, sino el carácter, porque fueron goleadas inclusive por momentos y luego partidos en donde perdiste por la diferencia de un gol, teniendo tú el resultado principal. Entonces, pues bueno, ahora hablemos de la situación de la Europa League, que como lo dijimos con el Manchester United, fue totalmente distinta la historia con el Tottenham Hotspur. En temporada regular solamente perdió el conjunto del Tottenham Hotspur un partido que fue contra la escuadra del Galatasaray, 3 goles por 2. De ahí en fuera, el conjunto de los Spurs tuvo solamente 2 empates y el resto fueron victorias. Estamos hablando que hubo victorias contra el Karabakh, contra el Ferencvárosi, contra el AZ Alkmaar, por supuesto la victoria contra la escuadra del Hoffenheim y contra el Elfsborg. La situación de los empates, bueno, contra los Rangers de Glasgow, que también, vuelvo, repito, lo mismo que pasó cuando se dijo y se habló del United, el Glasgow, tanto el Rangers como el Celtic son 2 equipos de alta efervescencia cultural. Y el empate también contra la Roma. Ya en zona de eliminatorias se empezó perdiendo los octavos de final contra el AZ Alkmaar, pero después le da la vuelta sin problema alguna al conjunto de Países Bajos en la vuelta con 3 goles por 1. Las complicaciones empiezan en los cuartos de final con el Eintracht de Frankfurt, que le gana apenas realmente en un partido muy complicado tanto en la ida como en la vuelta, lo que se puede poner aquí como una puntuación, una palomita a favor del conjunto de los Hotspur, es que pues le terminas ganando en la vuelta, ¿no? Te terminas metiendo a Frankfurt y sacas el resultado por la mínima, pero lo sacas. Y las semifinales, bueno, sin ningún problema, goleas, gustas y ganas contra el Bodo Glimt con un resultado de 5 goles por 1 y así te pones en la próxima ronda, que básicamente es la final y que te estarás enfrentando al Manchester United. Ahora estaremos hablando acerca de las conclusiones que tenemos con respecto a este enfrentamiento. En la actual campaña se vieron 3 veces tanto el United como el Tottenham Hotspur. El conjunto de los Spurs se llevó los 3 partidos, 2 en temporada regular de Premier League. Se vieron en la jornada 6 y el Tottenham goleó 3 goles por 0. Después en jornada 25 y por la mínima se lleva el partido. Y después en cuartos de final de la Carabao Cup el conjunto del Tottenham Hotspur le metió 4 goles al conjunto del Manchester United, que también realizó 3. Estuvieron a diferencia de un gol, pero bueno. Ahora, la situación del conjunto del Tottenham Hotspur, vamos a ver si Postecoglou ahora sí puede ser este estratega determinante, ¿no? Si conocemos y sabemos que un equipo tiene una cualidad y una calidad sensacional al ataque y de manera deliberada también en el medio campo, ese es el conjunto de los Spurs. No digo que flanquee tanto en defensiva, pero su fuerte sin lugar a dudas es el mediocampo y la situación de la delantera. ¿Por qué? Porque tiene jugadores emocionantes, tiene jugadores muy buenos en mediocampo. Está la situación de un joven Archie Gray que muy probablemente va a estar llamando la atención eventualmente en distintos equipos. Tienes a Betancourt, tienes a Kulusevski, tienes a James Maddison, que se convirtió en un referente en el mediocampo para el conjunto del Tottenham Hotspur. Tienes a Sarri y por supuesto la situación de el de Malí Bissouma. Ahora en delantera tienes a 2 jóvenes muy buenos como es Bernd Johnson y Mikey Moore, que también otro de los que tantos encienden pasiones en cuanto a
posibles refuerzos en distintos equipos, no solo en la Premier League, sino también en el propio fútbol europeo. Y por supuesto tienes un Dominic Solán que se ha convertido en tu delantero estrella, en tu delantero sensación, ha sido un killer, ha sido el mejor sin lugar a dudas en la presente campaña en cuestión de contundencia en cuanto se refiere al conjunto del Tottenham Hotspur. Por supuesto que tienes a los Matistel, a los Heung-min Son, Timo Werner, que sigue siendo un eslabón importante, y por supuesto el ya mencionado Richarlison. Obviamente Heung-min Son, que es un líder totalmente en el conjunto de los Spurs. Por otro lado, tienes un Manchester United que Rubén Amorim ha entendido que su equipo se basa en función de lo que genera Bruno Fernández, pero también necesita acompañamiento Bruno Fernández. Es muy bueno cuando tienes de vuelta a estos caciques, estos líderes como Casemiro, como el propio Harry Maguire, que en los últimos partidos, al menos en Europa League, se han comportado como verdaderos líderes y que han sacado la casta. Además de un mediocampo que quizá flanquea, pero que en la situación general puede generarte cierta calma la situación de Ugarte, y por supuesto un Mason Mount que no está para jugarte 90 minutos sin lugar a dudas, pero Mason Mount te puede dar 20-25 minutos en cuestión reactiva para lo que necesita el equipo, en conjunto de los Bruno Fernández, en conjunto de los Garnacho y en conjunto obviamente de los Højlund, que en comparativa en cuestión de posesión y posición yo creo que sí. Solanke tiene un poco mejor de calidad que lo que te puede generar Højlund, pero en cuestión de extremos, porque básicamente juegan 4-3-3, yo creo que están muy parejos. Lo que te puede generar Robinson y Heung-min Son es casi similar a lo que te puede generar justamente Alejandro Garnacho, y en dado caso que también esté partiendo de extremo Bruno Fernández. Va a ser un partidazo sin lugar a dudas. La trascendencia, el contexto, el historial, el antecedente, ahí está. El conjunto de los Toffees se han llevado los 3 partidos que han jugado en esta campaña, pero el que más importa sin lugar a dudas es este partido. Dos equipos que en Europa League se han comportado como verdaderos grandes. Ya conocemos la historia del conjunto del Tottenham Hotspur, que ha llegado a finales y ha ganado. Si bien perdió en su momento contra el Feyenoord alguna final, ganaron un par de finales, una contra el Wolverhampton y otra contra la escuadra del conjunto del Anderlecht en Europa League. Al Manchester United se le negó recientemente su final, que llegó a jugar contra la escuadra del Villarreal, que en penales se le termina yendo el enfrentamiento, se le va de las manos, pero también ganó una Europa League de la mano de José Mourinho, ganándole al conjunto del Ajax de Ámsterdam en un gran partido, y en esa gran final, donde fue lo último que le vimos al conjunto del United. Le perdimos paso después de eso en la gran carpa de Europa. Una gran oportunidad la que tienen ambos equipos para reivindicarse. Eso no quita que la campaña que hicieron en la Premier League fue deplorable, entendiendo las exigencias de ambos equipos. Nos estamos viendo, cuídense mucho, queridos amigos. Hasta la próxima.